es terrible. Ya se veía perfilar en el año pasado, cuando arrancó y estuvo esto trancado hasta noviembre del 2020, pero definitivamente ese nuevo tranque que se da a partir de enero, paulatinamente, y ya a partir de febrero hasta noviembre de este año, ha llevado al país a una situación desastrosa. Las colas por todas partes, el país tremendamente depauperado, los rostros de la gente muy desencajados y sobre todo una falta de optimismo, de deseos, y muestra de eso es esta estampida que ya se está desatando por cualquier país, ya sea, puede ser por Serbia, puede ser por Rusia, puede ser ahora por Nicaragua o por cualquier lugar. Uno pasa por algún sitio donde vendan boletos y siempre está repleto. Así que estamos en uno de los panoramas más difíciles, yo diría, en algunos aspectos muy similar a lo que vivimos en los años 90, y el régimen Almora aplicando exactamente la misma receta, y eso es muy curioso. Estos individuos aplican una y otra vez la misma receta, y después entraremos en la entrevista en algunos de estos otros puntos, pero lamentablemente del lado de acá estamos medio estancados, y entonces ellos son exitosos en aplicar esa receta y nosotros no le podemos regresar una opción distinta. La receta es simple, es éxodo, es represión, es algunas maniobras en lo económico y una embestida en lo ideológico. O sea, esa misma fue la que aplicó Fidel Castro en los 90 y ahora está aplicando su hermano, mostrando el rostro de Díaz-Canel, pero al final es Raúl Castro, su hijo, y esa élite que está atrincherada acá en la isla. Antonio González Rodiles, ha transcurrido el día 27 del pasado mes que acaba de concluir, un año de aquel movimiento que conocimos como San Isidro. Y lo que aquí en el sur de la Florida no se ha dicho, pero es cierto, la mayor parte, si no todos los líderes del movimiento San Isidro están fuera de Cuba, con la salida hace unos días ya del último de ellos. Y los que no están en prisión, como Luis Manuel Otero Alcántara. Vemos, coincidiendo prácticamente con el regreso usted a Cuba en esos días, pues Junior García Aguilera inesperadamente partía hacia España por las razones personales que él ha expuesto y que son respetables. Yo no entro en ese tipo de acusar a nadie porque se haya ido, porque se quede. Yo creo que el drama cubano va mucho más allá de eso. Pero me llama la atención esto, el movimiento San Isidro, todo su liderazgo está detenido o la mayor parte fuera. ¿Cuál es el futuro? Porque todo esto, de una manera u otra, es el propio oxígeno que genera el gobierno cubano con la táctica y la estrategia que sigue hacia cualquier movimiento contestatario de oposición. ¿Cómo lo ve usted desde allí, desde La Habana? Almora, desde el año, a partir del deshielo, el famoso deshielo de Obama, la oposición se había separado en dos grupos, uno que apoyaba ese deshielo y otro que decíamos que no se le podía regalar al régimen sin que se le pidiera nada a cambio. Eso se mantuvo ese mapa político hasta la entrada del presidente Trump, y muchos pensamos que con el arribo de esta presidencia, que tenía una línea en lo político similar a esta del Foro por los Derechos y Libertades, del cual yo era parte, pensamos que íbamos a recibir más apoyo, pero lo que ocurrió no fue así. Lo que ocurrió fue que el foco se fue afuera de la isla, a los proyectos que estaban fuera de la isla, a los actores fuera de la isla, en especial Cuba Decide, Rosa María Payá, y la oposición interna se vio casi y totalmente abandonada. Eso trajo por consecuencia que el régimen apretó el paso y empezó a poner una presión tremenda en todos los activistas, y el movimiento opositor se fue vaciando. O sea, eso que se está viendo ahora es un proceso que el régimen ha repetido, pero sobre todo arreció a partir del 2017 con la entrada del presidente Trump, y la oposición quedarse aún más desprovista de apoyo. ¿Qué trajo por consecuencia? Bueno, muchos grupos o muchas organizaciones ONG desde fuera que buscan siempre una colaboración, y en algún momento vienen con sus agendas, pero buscan colaboración. Cualquier cosa que apareciera, cualquier movimiento, cualquier foco de contestatario, le ponían su apoyo y sus reflectores. Eso ocurrió con el tema de San Isidro. Realmente, cuando se llama movimiento, cuando algunas veces salían titulares que decían San Isidro tomó las calles y todo lo demás,
era una exageración real. O sea, era algo que se estaba inflando y no tenía todo el sustento. Las personas que están del lado de acá adentro, del lado de acá, empiezan a sentir todo ese movimiento de la prensa y empiezan también de alguna forma, hay una sinergia, a creer que tienen más alcance del que tienen. Y todas estas frases de que el régimen está muerto de miedo, de que falta muy poco, empieza a tener todo un impacto, no solamente en el público que observa eso, sobre todo desde el exterior, sino en los propios activistas. Llega un momento que el régimen, como se dice en buen cubano, da cordel y después viene y golpea. Y cuando golpea, todo el mundo se queda sorprendido de cómo puede desmantelar algo que parecía que tenía un impacto y un alcance, pero que en la realidad no era así. Entonces, ¿qué ocurrió con los jóvenes de San Isidro? Con ese grupo, bueno, el régimen le fue con todo, les dio con todo, hasta al rapero Osorbo le dieron un piñazo que le rompieron la nariz precisamente por todo este tema de las frases con Díaz-Canel y demás. Y entonces la gente empieza a sentir la presión y cambia su discurso claramente, y de decir ya esto queda poco, ya lo tenemos en el piso, bueno, empiezan a montarse en un avión e irse. Como tú bien dices, mira, yo no soy quien para estar juzgando si las personas se van o no, porque he vivido en carne propia toda esa presión y sé que es durísima. Entonces, lo importante acá es que cada actor debe cargar con su responsabilidad. Si bien las personas que del lado acá empiezan a tener ese discurso triunfalista y decir que falta poco y que tenemos lo que realmente no se tiene, pero deben reconocer su responsabilidad, pero también deben reconocerlo los actores políticos, incluso los medios, que empiezan a hacerse eco de algo que no tiene un sustento, no tiene un anclaje. Eso mismo pasó con el tema después del 27N. Cuando cae preso, cuando desmantelan la huelga aquella, que el régimen entra, como sabemos, con toda la violencia, arresta a las personas, pone cercos policiales alrededor de las casas, arranca esto del 27N, esta protesta frente al Ministerio de Cultura, y el régimen vuelve a aplicar la misma receta. Sobre todo se lanza en una campaña en los medios de comunicación para que impere el terror. Ellos saben cómo hacerlo, lo han hecho ya muchas veces. Entonces, de nuevo, 27N se disuelve, viene el 11 de julio, hay muchos actores que han tratado de afincar lo que ocurrió el 11 de julio a San Isidro o al 27N, y realmente y no es real, Almora. El 11 de julio es producto de todo un trabajo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, de toda esa acumulación, pero también del hartazgo que ha tenido la gente con esto del coronavirus y todas las medidas que el régimen ha tomado, muy antipopulares. Por ejemplo, la arremetida contra el mercado negro, que de eso no se habla casi, pero el cubano vive en ese sector del mercado negro y el régimen lanzó una arremetida, y todo eso lleva a que explote ese día. Por supuesto, las redes sociales están, la comunicación permite que se expanda a lo largo y ancho del país. Y después que ocurre ese 11 de julio, viene el castrismo con una ola represiva brutal, golpizas a la luz del día, pero después en las cárceles también hay golpizas, y sobre todo estas condenas que son delirantes. Condenar a un cubano a 20 y tantos años por protestar es una cosa realmente típica de un régimen brutal como este. Rodiles, después, sí. no, perdón, hay quienes piensan que el 11 de julio, yo he escuchado, más allá de lo que se dice en Miami, porque lógicamente si yo como periodista me voy a circunscribir a lo que escucho aquí en mi propio entorno en Miami, pues estaría yo muy mediocre en ese aspecto, porque uno tiene que nutrirse de otras fuentes. Y entre ellas yo las veo todas. Yo las veo desde medios muy conservadores en Europa, como el ABC, por ejemplo, hasta Russian TV, lo veo todo. Hay un análisis que me llama la atención, porque hay quienes plantean que el 11 de julio, que cogió por sorpresa no solo al régimen cubano, sino también a los sectores del llamado liderazgo opositor, que ese 11 de julio no fue otra cosa que el hastío, lo que usted plantea, la tormenta perfecta, una crisis, un país cerrado al turismo, donde no está entrando ninguna divisa a esa fecha, el 11 de julio, que necesita el país para vivir a través del turismo y otras fuentes. Las remesas totalmente canceladas por las medidas tomadas por la otrora administración del expresidente Donald Trump. Un COVID desenfrenado, sin insumos médicos para enfrentarlo. Unas medidas económicas, lo que le llaman el reajuste, el ordenamiento,
que Ujú. prácticamente no ha dado resultado y que negativamente impacta sobre la vida diaria de cada cubano. Esa fue la tormenta perfecta para que la gente, sin que el gobierno lo supiera, sin que la propia oposición convocara, se lanzaran a la calle. Y esto lógicamente ha sido visto por sectores, porque de hecho lo es, como una protesta contra el gobierno. Ahora, Ujú. ¿qué pedían? Que ahí es donde está la gran interrogante. Y el gobierno tuvo, a través de la represión y a través de largas condenas de cárcel que está imponiendo, la capacidad de controlar esta situación. La gente, Almora, distinto a lo que dicen algunos analistas, que el pueblo cubano realmente lo que pide son ciertas reformas y demás, la gente sabe que el problema es el sistema. Y es lógico, son 62 años y el cubano no es tonto. El cubano colectivamente no se comporta como una nación tonta. El asunto es que después que la gente salió y pidió libertad y creyó que realmente el sistema colapsaba, porque ahí están los videos donde muchas personas gritaron, esto se acabó, ya abajo la tiranía y demás, el régimen reaccionó con una brutalidad total. Y en ese momento ahí ni aparecieron los CDR, ni el partido, ni la UJC, ni la FMC, ni todas esas siglas y palabrerías tontas que maneja el castrismo. Ahí tuvieron que sacar a las tropas especiales que están entrenadas precisamente para esto, para dar palizas brutales. Eso fue lo que ocurrió y el cubano vio que no hubo apoyo, porque lejos de los discursos encendidos, y todo esto lo vi yo en directo en Miami, y las manifestaciones que sí tienen importancia en el sentido de poner foco, de poner luz, pero tienen que